De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuevo. Muy bien, volvimos y estamos con Eduardo Di Polina. Vamos a hablar un poco de cómo está viendo la política actual, unas elecciones que ya vienen las nacionales ahora, pero está también toda la lucha que el Frente Amplio por la Soberanía viene llevando adelante. Y por el otro lado, bueno, unas perspectivas de una sociedad que está todavía sacudida, parece, ¿no? ¿Qué pensás vos? Sí, más que sacudida, con problemas importantísimos. Uh-huh. Primero, bueno, me gustaría, muchas gracias por la invitación, por favor. Muchísimas gracias. Siempre encontrar un espacio donde expresarnos es importantísimo, y más en estos tiempos, porque es difícil participar de los programas radiales, televisivos, no es sencillo. Han cambiado los tiempos también en eso, ¿no? Y también me gustaría explicar un poco el Frente Amplio por la Soberanía. Sí, nosotros somos una línea interna del Partido Socialista, todavía pertenecemos y somos parte del Partido Socialista, somos base socialista, y es el sector que se enfrentó al oficialismo, porque el oficialismo ha migrado a la derecha. Ha participado en las últimas elecciones en Juntos por el Cambio Ampliado, y nosotros, por supuesto, estamos en las antípodas, porque seguimos levantando los principios del socialismo, la ideología socialista, las banderas del socialismo. Y el socialismo, brevemente, lo sabemos todos, nació al calor de la lucha de los trabajadores, por los derechos de los trabajadores, reivindicando las mayorías populares, las mayorías nacionales. Por eso nosotros no participamos de ese engendro que es la derecha provincial, y nosotros nos hemos constituido en un frente con organizaciones de izquierda, progresistas, y seguimos una línea histórica y con propuestas en la misma dirección. Y por supuesto también, lo que decías vos al principio en la introducción, estamos en un momento muy difícil de Argentina, muy complicado. Argentina está viviendo un fenómeno que no es exclusivamente nativo, sino que es un fenómeno a nivel de Latinoamérica, a nivel internacional, que es la irrupción de una derecha y una ultraderecha realmente con muchísimo peso en la realidad. Esta estrategia a nivel internacional se la ha dado y ha tenido un éxito a través de todos estos años, producto de lo que promueve justamente en los sectores de poder concentrado, los sectores de la economía concentrada. Promueven un modelo social, político y económico que es el neoliberalismo, que es un modelo profundamente injusto, que genera pobreza, que genera una cantidad de desigualdades enorme, que concentra la riqueza y que es incompatible con la democracia por todo eso. Por eso nosotros escuchamos a la derecha prometer ajustes. El ajuste es quitar subsidio a la nafta, quitar subsidio a los servicios públicos, agua, luz, gas, y eso va en detrimento del poder adquisitivo del pueblo argentino en general. Ajustar los salarios, consideran el salario un costo, consideran un costo la educación pública, porque la tiene que solventar el Estado con los impuestos de todos los argentinos,
y como es un costo y ellos van por mayores ganancias, por mayor concentración de la riqueza, la quieren privatizar. Quieren privatizar la educación pública, van por los derechos de los jubilados y así sucesivamente. Porque antes nos mentían. Menem nos mintió, De la Rúa nos mintió, Macri nos mintió y ahora descaradamente dicen lo que van a hacer. Pero además, ¿qué nos dicen? Vamos a ajustar y el que proteste, el que se movilice, lo vamos a reprimir. Entonces, violencia, represión y ajuste. Esto es lo que promete la derecha y la ultraderecha, con diferentes estilos. El de Larreta es más edulcorado, el de Bullrich es más salvaje y el otro, el del psicótico que tenemos de candidato como Milei, es el más expresivo de todo. Pero todos dicen lo mismo, todos van por lo mismo. Esto que decís es muy interesante, tan interesante como preocupante, porque, como vos bien decís, de alguna forma, Macri en las elecciones de ahí del 2019 casi se vistió como en un post-kirchnerismo, una cosa así como decir, bueno, nosotros vamos a... Pobreza cero, dijo. Sí, no vamos a... Vamos a tener lo que estaba bien y corregir lo que claro, estaba mal, etcétera, etcétera. Pero ahora están diciendo todo lo que van a hacer. La pregunta es, aún diciéndolo, hay algo ahí, porque los votos de muchos jubilados, docentes, trabajadores, etcétera, etcétera, también son los que cuentan como para llevar o no al gobierno a esta gente. Y quiero decir, no son hoy los votos solamente de la llamada oligarquía, la que llevó al gobierno a Macri. Fue también un montón de votos de los sectores populares. Y hoy también vos ves que hay muchos sectores empobrecidos que, sin embargo, también están ahí. Es que la ofensiva mediática de las corporaciones mediáticas que hegemonizan la inmensa mayoría de los medios de comunicación es brutal. Nosotros tenemos un trípode armado por la Embajada de los Estados Unidos en toda Latinoamérica. Estados Unidos, antes, para imponer este tipo de modelos económicos, sociales, políticos, que no es solamente económico, lo hacía a través de los golpes de Estado. En toda Latinoamérica. Y se repite este modelo porque estaba la hipótesis, la Unión Soviética, la Guerra Fría, y siempre había una excusa y un motivo, entonces llevaban a los militares, lo adiestraban, y luego padecimos esa oscura noche de las dictaduras. La última fue la más sangrienta, criminal y genocida que tuvimos. Pero para imponer un modelo económico que se impone por primera vez en la Argentina con Martínez de Oz, el neoliberalismo. Luego Menem, luego De la Rúa y el último gobierno de Mauricio Macri. La gente lo padeció. Cerraron 26.000 empresas, desocupación, prácticamente desindustrializó el país. Lo transformó en una gran timba financiera, adquirió una deuda brutal y la fugó del país. Y los mismos que hicieron este verdadero desastre quieren volver. Ahora, yo decía el trípode de los medios de comunicación, la justicia, porque la justicia absolutamente... También, vos sos abogado. Claro, no, yo no soy. Vos no sos abogado. No soy abogado. Estudié ingeniería con el hermano de Mario. Somos del palo de la ingeniería. La justicia que es absolutamente funcional a la embajada y al poder concentrado, lo vemos en el armado de causa, que son escandalosos en algunos casos, y tenemos las organizaciones políticas que por primera vez en la Argentina representan a la embajada de los Estados Unidos, Juntos por el Cambio y los libertarios. Y esto se repite en Latinoamérica sistemáticamente y son absolutamente funcionales. La Corte Suprema de la Nación Argentina actúa como actúa porque tiene el aval de la Embajada de los Estados Unidos. Y esto, que es el gran lawfare que encontró como mecanismo en toda Latinoamérica
lo vivió Brasil con Dilma y lo vivió con Lula, encarcelado Lula, y lo vive Correa en Ecuador y lo padeció Evo Morales en Chile. Y bueno, y se repite en la propia Europa. Este es el gran ideólogo de la ultraderecha de los Estados Unidos, que fue el que promovió con Donald Trump primero como presidente y el asalto al Capitolio después, queriendo desconocer las elecciones en Estados Unidos. Uh-huh. Si bien Estados Unidos es el responsable de todo esto, pero hasta el propio Estados Unidos terminó padeciendo ese daño colateral, como ellos lo llaman. Pero esto en el mundo está ocurriendo, lo vemos con Italia, con Meloni, lo vemos, Macron, que es de la centro derecha, ganó de milagro a Le Pen por muy pocos puntos. Hungría tiene un gobierno de ultraderecha, Polonia tiene un gobierno de ultraderecha. Realmente es un fenómeno internacional que lo han logrado instaurar. Y nosotros tenemos que enfrentar por eso la gente, claro, la pregunta es cómo la gente puede adherir. Están todo el día, La Nación Más es de Mauricio Macri. Uh-huh. TN, cuando llega Mauricio Macri al poder, que llega justamente de la mano de los medios de comunicación, lo primero que hace Mauricio Macri es abrirle la puerta a la monopolización de todos los medios de comunicación, uh-huh, de la telefonía, etcétera, etcétera, que es un emporio descomunal. Esa maquinaria brutal, monstruosa, está las 24 horas del día trabajando para la derecha y para la ultraderecha. Milei es un invento de esa maquinaria mediática, porque la irracionalidad de las propuestas de Milei son increíbles. Voy a las extremas de que él está de acuerdo a vender un brazo, un órgano humano, o que si a alguien se le ocurre vender el hijo lo puede vender, libertad de mercado, y barbaridad, la venta de armas. Bullrich también abona lo de la venta de armas, que es un lobby norteamericano en todo el mundo. Uh-huh. Entonces vemos que empujan a la sociedad a un nivel de irracionalidad, pero realmente increíble. Una sociedad como la que proponen ellos es violencia, más violencia, una sociedad salvaje. Entonces, de ajuste, de privilegio, de concentración de la riqueza. La vieja oligarquía está expresada acá con una nueva metodología, con metodologías modernas, y que evidentemente en este fenómeno internacional que intento explicar ha dado resultados realmente extraordinarios. Ahora, también estamos en medio de una sociedad que compra todos esos discursos y no aparecen voces. Sé que ustedes están diciendo algo de eso, lo he visto en la campaña, pero por ejemplo, con relación al tema del narcotráfico, no aparecen voces que se opongan a que hay otra mirada aparte de la única de la que hablan los grandes partidos y todo, que es la represión y la represión y la represión. No hay nada con relación a otras cuestiones, porque convengamos que esto de la represión es lo que ha fallado ya en todo el mundo, o mejor dicho, no sé si ha fallado. Ha fracasado. Ha fracasado, pero ha sido funcional a quienes, claro, a las políticas que lo impulsan, ¿no? Sí, a ver, nosotros hemos intentado con los recursos austeros que tenemos, sí, en esta campaña electoral de diputado nacional, tratar de difundir nuestra propuesta, que es precisamente, y el análisis es ese, lo compartimos. La guerra contra el narcotráfico es una política estadounidense que nace hace 60 años, que la promovió a través de convenios internacionales en todo el mundo, inclusive las propias Naciones Unidas, donde la única receta es la represión. Uh-huh. Y no es porque no estemos de acuerdo con reprimir el delito. Sí. Nadie quiere el delito, nadie quiere el narcotráfico, pero tenemos que encontrar inteligentemente los caminos para combatirlo. Entonces, las experiencias de más policías, más gendarmes, más armas,
han fracasado rotundamente. Hasta está lo de Bullrich, que fue ministra de Seguridad, que ha fracasado estrepitosamente. Dice que va a reprimir el narcotráfico con la Fuerza Armada, con el Ejército, algo que es inconstitucional. Sí, sí. Y nosotros vemos que ese camino nos lleva no solamente al fracaso, sino que a través del tiempo el narcotráfico ha crecido, tiene un poder económico corruptor descomunal a todos los niveles, a la justicia, a las fuerzas de seguridad, a diferentes niveles gubernamentales. Vemos las experiencias de Colombia, de Brasil, de México. Lo del ejército, bajar a combatir el narcotráfico, vemos que los principales caponarcos en la actualidad de los carteles mexicanos son exmilitares, que fueron destinados a combatir el narcotráfico. El poder económico, y detrás de todo esto están los grupos económicos que hacen negocios multimillonarios, la mano de obra termina presa o muerta, y los grupos económicos lavan el dinero en paraísos fiscales fundamentalmente, o lo meten de alguna manera en el circuito comercial legal. Yo siempre doy el ejemplo de la ley seca en los Estados Unidos. Por una cuestión religiosa, moral, conservadora, etcétera, en Estados Unidos en los años 20 se aprobó una ley donde prohibía el consumo de bebida alcohólica, la fabricación y el traslado. El resultado fue un desastre porque aparecieron bandas delictivas, bandas criminales que nunca se habían visto en los Estados Unidos, la mafia. Y luego fábricas clandestinas, porque la población seguía consumiendo bebidas alcohólicas, que en algunos casos utilizaban determinados productos que eran tóxicos y envenenaron a una gran parte de la población. La solución fue legalizarlo. Pero así como me dicen, legalizamos el consumo, no provocamos el crecimiento del consumo de droga, para nada. Nosotros cuando ocurre una cosa como esa tenemos que mirar las experiencias positivas. Primero decir que no es legalizar y nada más. Nosotros estamos proponiendo una mesa de consenso de 4 factores fundamentales que hacen a la materia. Uno es la salud pública, la otra la acción social, lo otro lo económico y por supuesto no puede faltar la materia en seguridad. Hay que sentar gente idónea que entienda en ese tema, que discuta un plan de Estado donde se comprometan todos los sectores gubernamentales, partidos políticos, organizaciones sociales, llegar a un plan donde legalizar el consumo, la marihuana, como por ejemplo en Uruguay, pero tiene que estar acompañado por un plan de salud para acompañar a quienes consumen sustancias problemáticas. Y todo eso tiene que estar establecido, organizado y controlado de una manera estricta por parte del Estado. Uruguay, hace poco me invitaron a un programa en Santa Fe y nos comunicamos en vivo con el director de control justamente del tema de la producción, elaboración de marihuana y la distribución de la misma. Lo tienen empresas privadas que ganan por licitación, los laboratorios en general son los responsables de esto, controlado estrictamente por el Estado, se lo distribuyen a la farmacia que tienen que proveerlo, como cualquier droga hoy. Cuando uno va a la farmacia, no hablamos de las drogas que han sido declaradas ilegales, que vamos y compramos, tenemos que presentar los documentos, lo mismo. Pero en ese caso, cuando va alguien que es consumidor, tenemos que ver de qué manera lo acompañamos después para su recuperación. Entonces, tiene varios aspectos, después la seguridad y después el tema económico, que no lo podemos soslayar. Hoy los grandes grupos económicos que se benefician con este delito y que tienen un interés enorme para que esto no se solucione, son los grandes grupos económicos, que es el tercer negocio del mundo, el narcotráfico.
o sea, los grupos económicos que se favorecen del narcotráfico. Bueno, todo eso es lo que nosotros entendemos, debemos ponerlo arriba de la mesa y abrir un debate político responsable, sensato, que nos permita encontrar el camino para empezar a solucionar este problema. Y ya te dejo. Esta experiencia es la de Uruguay, es la experiencia de Portugal, que ha agregado otras sustancias también, y es la experiencia de países del norte de Europa, y ha dado un resultado positivo. Todo lo otro fracasó. Y además le agrega que lo que se consume está cuidado y es de calidad, porque también hay que decir que en medio de todo eso, acá terminan cortando y metiendo cualquier cosa con tal de hacer ¿Cuánta plata, gente se ha muerto Seguro. producto de la basura con que cortan la droga, ¿no? Sí, incluso ahora en Estados Unidos, hay como una llegada de esta droga que te deja bastante zombie, que es esta droga que te inyectás y que quedan en un estado realmente desinhibido en el medio de la calle. Hay una cuestión muy fuerte, la cuestión del narcotráfico hoy en día. Escuchaba antes esto que hablabas del mercado de armas. Hay muchas campañas, creo que he visto por la televisión que hay varias campañas para que la gente pueda también ir a llevar sus armas. Y en base a eso, preguntarte también esta cuestión de no es solamente el mercado ilegal de la droga, sino que también hay un mercado ilegal de armas, y eso es como algo que me parece que va más allá también. Que cómo estas bandas también coinciden estas armas que en nuestro país es ilegal, vale destacar eso. Entonces no es solamente un paraestado, sino que también es un paraestado con alcances que antes no existían, y con candidatos que quieren legalizar este uso de armas. Entonces preguntarte también, en base a eso, al respecto de la ciudad, cómo ves también, antes hablábamos de la hidrovía con el invitado anterior, también cómo ves también la ciudad pensada desde la cercanía que tiene de ser fronteriza con otros países y esta cuestión así que mencionabas antes del nivel de llegada de narcotráfico y de cómo entra y sale la plata por la ciudad. Es que precisamente el tema de las armas es el efecto de lo que es el narcotráfico, o sea, es un delito que tiene varias derivaciones, no solamente el tráfico de drogas, el tráfico de armas también, porque desarrollan una violencia cada vez más importante, producto de la vida delictual que existe atrás del negocio del narcotráfico. Hay negocios, además, como el de las armas. La derecha lo único que concibe es el negocio y está detrás del negocio. Ahora, ¿cómo logra el negocio? Lo logra reprimiendo. Bullrich propone legalizar las armas. ¿Pero por qué propone legalizar las armas? Porque hay un lobby fenomenal en los Estados Unidos. Fíjense ustedes que cada tanto en Estados Unidos aparece un fulano que se le ocurre meterse en un lugar y mata a una escuela, a chicos que están estudiando, pero estamos hablando de chicos de escuela primaria, y mata no sé cuánta gente, cuántos chicos, o se meten en un recital. Eso es producto de la libre venta de armas, porque cualquiera tiene un arma. Entonces, ¿qué construyen? Detrás del negocio, detrás del mercantilismo, una sociedad irracional, donde todo vale porque es negocio. Y esto está ocurriendo lo mismo con el narcotráfico. Es como un efecto dominó. El narcotráfico es una actividad delictiva que necesita armas. Y como necesita armas, empieza a haber un mercado ilegal de armas, un mercado negro de armas. Hasta hemos escuchado que las propias fuerzas de seguridad alquilan sus armas o captan armas de algún procedimiento, las tienen guardadas y las alquilan o las venden, y lo descubrimos a cada rato. Es todo parte de lo mismo, todo este desastre, todo este flagelo que padece la sociedad. Y si nosotros no empezamos a discutir racionalmente qué es lo que... Porque Bullrich, cuando propone esto, no propone resolver el tema. Miren, yo les cuento una experiencia personal. Hace algunos años atrás nos invitaron, cuando yo era diputado, a un congreso en Chicago, que era de diputados de toda América. Entonces, eran comisiones, como ocurre en todos lados, con diferentes temáticas. Y yo me acuerdo que estábamos en un lugar que tenía un pasillo enorme, qué sé yo, tenía como 15 metros de ancho, y cuando llego, había un montón de puestos, pero
puestos así como en una exposición, y saben que había todos lobby de armas para que los diputados, porque hacen lobby para que los diputados defiendan la venta de armas. Los republicanos en general, que es lo más conservador de los, ahí es todo derecha, demócrata y republicano, pero lo más conservador de la derecha son los republicanos, y son los primeros defensores de que el pueblo norteamericano esté armado, primero con la excusa de la Unión Soviética, y luego que es un negocio fabuloso el de las armas, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, con la guerra. Y acá aparecen todos estos representantes de todos estos fulanos, como Milei, como Bullrich. Larreta todavía no lo dijo, porque es más vivo, y porque todavía mantiene un estilo X, pero en el fondo hace lo mismo. Sí. Entonces, lo que ocurre es que es todo parte del mismo problema. Igual no lo dice él, pero su vicepresidente, su candidato a vicepresidente, bueno, es Gerardo Morales, lo lleva a la práctica absolutamente. Ahora, nosotros tenemos un problema importante. No sé si escucharon hace pocos días declaraciones de Puyaro, donde dijo que lo de Bukele estaba bien. Sí. Ustedes saben quién es Bukele, estaba bien porque lo hacía en el marco de la legalidad de su país, que el pueblo lo acompañaba. Bueno, también dijo que apenas salió del Poder Judicial la liberación de todos los policías implicados en lo de Franco Casco, que deberían pedirle perdón a todos esos policías. Bueno, y allí todavía no aclaro por qué él usó fondos reservados del Ministerio de Seguridad para defender a los policías cuando su obligación era investigar a los policías, con el caso Franco Casco. Entonces, estamos complicados porque este señor tiene grandes posibilidades de ser gobernador de la provincia, y si reivindica a un monstruo como Bukele, porque Bukele está cuestionado por los organismos internacionales de derechos humanos, y la verdad no conocemos cuál es la legislación de El Salvador, pero estoy seguro de que debe haber violado varias normas, no sé si constitucionales, pero varias normas para hacer lo que está haciendo, porque en la práctica... Una enmienda así como de excepción, un gobierno de excepción. Sí, porque además Bukele para hacer eso intervino el Poder Judicial, disolvió la Corte Suprema de Justicia, intervino a los poderes del Estado, y lo que está haciendo es un verdadero campo de concentración. Bien. Una pregunta, ¿y vos cómo evaluás, vos que estuviste transitando las cámaras, cómo evaluás el rol de la Cámara de Senadores de la provincia en esta disyuntiva? A ver, la Cámara de Senadores siempre fue una barrera a todo lo que ha sido el progresismo en materia legislativa. Ha frenado sistemáticamente todo. La ley de educación superior, la ley de educación en la provincia de Santa Fe nos la frenó cuantas veces sea necesario. Estaban en contra de la laicidad como contenido dentro de lo que es la educación de la provincia de Santa Fe. Nosotros no tenemos ley de educación por el Senado, y no tenemos la ley de información pública por el Senado. Se opusieron sistemáticamente al cupo femenino por el Senado. El Senado no tiene cupo femenino. Se opusieron a una reforma constitucional porque ellos lo que temen es que la nueva constitución transforme la legislatura santafesina en unicameral. Es una Cámara de Senadores muy reaccionaria, realmente muy reaccionaria, y es una barrera realmente infranqueable para una cantidad de derechos que se han consagrado en la Cámara de Diputados y que no permitieron que sean ley. Es muy complicado el tema, y es muy antiguo también. Estamos con Eduardo Di Polina, ya en el final del programa, y bueno, hemos hablado un montón de cosas, pero el programa se llamaba Voto Cantado, y la idea es que también hables para los oyentes, las oyentes, porque llaman ustedes a votar a sus candidatos. Lo decimos humildemente porque queremos llegar al Congreso de la Nación para hacer lo que hicimos siempre, conquistar nuevos derechos y defender los derechos vigentes.
Si me permiten, quiero contar una pequeña anécdota cuando yo llegué por primera vez a la Cámara de Diputados de la Nación. Fue en el año 2003. Vos seguramente eras muy chica. Llegué en el año 2003 y uno de los primeros proyectos que presenté fue el de matrimonio igualitario. No había antecedente en la historia del Parlamento argentino y después me enteré porque me vinieron a hacer un reportaje de la Universidad de San Francisco, Estados Unidos, que era único en toda América, y que ellos, que investigan la materia, encontraban pocos casos del nivel de profundidad que tenía el nuestro, de modificación del Código Civil e igualar el matrimonio en todos los aspectos. Bueno, iniciamos ese camino que fue muy disruptivo. En ese momento me costó muchísimo, me lo firmaron 2 compañeros de bloque nada más, y no lo pude sacar de ninguna comisión en 2 años. Volví a insistir a los 2 años, allí adquirí un consenso mucho mayor, había mayor conciencia por una serie de luchas que venían llevando adelante las organizaciones, adquirió una repercusión muy grande, tuvimos la suerte que salió en la tapa del Página 12, tuvimos una cantidad de adhesiones y firmas de legisladores y de todos los bloques, y nos permitió en el tiempo que, bueno, yo ya no estaba, era presidente de la Cámara de Diputados acá en Santa Fe, que Néstor Kirchner, que era diputado de la Nación, lo rescató y tenía el peso político en el bloque como para promoverlo y que sea ley. Bueno, tenemos el orgullo de haber iniciado ese camino y hoy la Argentina tiene una de las mejores legislaciones a nivel internacional en materia de matrimonio igualitario. Y creo yo que todavía faltan muchos derechos por conquistar. Tenemos que trabajar la recuperación del ferrocarril, el tren en la República Argentina. Queremos proponer las 6 horas de jornada laboral. Experiencias también muy positivas en otras partes del mundo, genera más puestos de trabajo, racionaliza más el trabajo para los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Queremos trabajar y ponernos en línea con las organizaciones ambientales que luchan por defender el medio ambiente. Vamos a trabajar siempre y nos ponemos a disposición y por supuesto en materia de derechos humanos siempre ha sido uno de los grandes temas que nosotros entendemos debemos estar al pie del cañón para defenderlos. Y por eso hay cantidad de cosas que quedan por conquistar. Pero sí les digo a la gente que las conquistadas no son permanentes ni eternas. Los derechos conquistados hay que defenderlos todos los días. Si la gente no se ocupa, no participa, porque no pasa exclusivamente por un grupo de diputados o el Parlamento nada más, pasa por luchar contra un poder muy fuerte que quiere avanzar sobre los derechos de la gente. Y la gente ha conquistado derechos fundamentales en el país, que Argentina tiene el privilegio de ser uno de los pocos países del mundo que tiene la educación pública y la salud pública que tiene, y hay que defenderla. Por todo eso, nosotros humildemente le planteamos a la gente que nos acompañe con su voto. Muchísimas gracias, Eduardo Di Polina. Estamos ya en el cierre del programa y veo a quienes nos están esperando para ocuparlo. Muchas gracias, Eduardo. Y Eduardo Di Polina, una voz socialista dentro del Frente Amplio por la Soberanía. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias. FM 104.3 La Hormiga, Radio Comunitaria.